La esperanza, Nuevo Testamento. Lectura de versículos en el Nuevo Testamento que nos enseñan sobre la esperanza verdadera, que sí puede darnos fuerzas para seguir adelante. En contraste, la palabra de Dios también nos muestra varias formas de falsas esperanzas para que aprendamos que nunca, pero nunca, estas falsas esperanzas nunca podrán salvarnos. Amén. Versículos que hablan de una de las tantas formas de falsas esperanzas en la que se apoya la humanidad. Juan, capítulo 5, versículo del 40 al 46. Jesús le dijo a los doctores de la ley y a los sacerdotes que siempre se le oponían y no querían ni creerle a él ni creer en él lo siguiente: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Amén. Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 25. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Reflexionemos un poco sobre la adivinación y luego continuaremos con la lectura en Hechos 16. Quizás algunos de los que lee y oye lo que la adivina decía se preguntarán: ¿y qué tiene de malo lo que ella dice? Ella está utilizando sus poderes espirituales para dar testimonio de Jesucristo y de sus siervos escogidos. Pues bien, aunque era cierto lo que la mujer decía del apóstol Pablo, esto provenía de los demonios y no del Espíritu de Dios, porque los demonios dicen medias verdades y a veces hasta verdades dicen, cuando les conviene, como el caso de esta historia. Ellos nos escuchan o nos ven hacer cosas y van acumulando información de todos nosotros, ya que no pueden ser observados por los seres humanos. Sí, los demonios pueden volar de un lugar a otro sin ser notados por los humanos, y aún pueden planear y provocar incidentes lamentables, y hasta provocar cosas buenas cuando les conviene. Que el Señor Jesús los reprenda. Por eso, estemos siempre en comunión con Dios, velando, leamos las Escrituras para adquirir dirección de Dios y hagamos siempre su voluntad. Lamentablemente, muchas personas no saben que hay pensamientos que no son humanos, que no provienen de nuestros propios pensamientos, sino que provienen de demonios, que se hacen pasar por nosotros mismos. Por eso no los rechazamos, sino que los aceptamos y les obedecemos, sin saber que estamos haciendo la voluntad de demonios y no de Dios, haciéndonos ellos daño a nuestra alma sin saberlo nosotros y alejándonos de la verdadera relación y obediencia a Dios nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 13: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fin de la cita. Sí, a veces se cumple lo que estos adivinos dicen, y eso incita a las personas a buscar más de ellos mismos y menos de Jesucristo, menos de su Espíritu Santo, menos de su santidad, pureza y piedad, menos del reino de Dios y su justicia. Y esto es lo que los demonios desean. Los demonios transmiten la información a las personas que tienen espíritu de adivinación. Y cuando se cumple lo que el adivino dice, las personas se maravillan y se alejan más y más de Dios.
y se acercan más y más a los demonios sin saberlo. Y si fuere posible, estos demonios engañarán aún a los escogidos si logran que la información sea recibida como venida de Dios mismo. Por último, quiero decirles que así como algunas personas están conscientes que están invocando espíritus de demonios y no les importa porque son aliados de Satanás mismo, también es cierto que muchos hechiceros, adivinos y brujos creen que a quien invocan y quien les habla es un alma humana fallecida. Pero no, es un demonio imitando la voz del difunto, y hasta pueden revelar secretos del difunto, porque ese demonio estuvo presente en el hecho que le ocurrió al fallecido en su pasado. La Biblia cuenta la historia de una vidente que fue visitada por Saúl para consultar al profeta Samuel, quien se encontraba ya muerto. El difunto Samuel se manifestó a la vidente y le habló a Saúl acerca de su condición delante de Dios, y hasta le dijo que moriría al otro día. Primera de Samuel 28. ¿Fue el profeta Samuel quien habló? No. Un demonio se hizo pasar por Samuel. Dijo verdades que todos sabían y días después provocó su muerte, pero no logró que muriera al otro día como el demonio dijo, sino 3 días después. Por eso, las Escrituras nos hablan de falsas revelaciones y falsas manifestaciones sobrenaturales y nos advierten que aún si un ángel del cielo desciende y nos habla de otro evangelio, que debemos rechazarlo y considerarlo algo maldito, porque los demonios están detrás de todo esto. Gálatas 1, del 8 al 9. También dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 44. Tales son las artimañas del diablo y sus demonios, los cuales son los verdaderos enemigos de Dios y de la humanidad. Son los que crean falsas esperanzas, imitando y falsificándolo todo, hasta las verdades y regalos de Dios, para que nadie pueda ser salvo del poder del pecado, del poder de atracción del sistema de vida de este mundo con antivalores, y del poder del diablo y sus demonios, y de un futuro eterno en el infierno. La Biblia dice que consultemos solo a Dios en oración y en búsqueda de su palabra, a través de las Escrituras, en espera y en reposo. Dios tiene sus verdaderos profetas, pero lamentablemente se han introducido en las iglesias falsos profetas, bien porque son engañados por demonios de adivinación sin saberlo ellos, o porque son falsos con toda intención. Pidámosle ayuda a Dios para poder diferenciar entre lo verdadero y lo falso, entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano, para que los demonios no nos puedan engañar, para finalmente no seamos llevados al infierno eterno, lejos de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 32 dice: a Jehová, su pueblo, le despertó a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber pensado yo en la provocación del enemigo, Satanás y sus demonios y sus aliados humanos, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Amén. Continuemos con la lectura en Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 25. Por eso Pablo se volvió y dijo al espíritu de adivinación: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra Pablo y Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero
que los guardase con seguridad. Pero a medianoche oraban Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Amén. ¿En qué se apoyaban Pablo y Silas para estar tan contentos en medio de tanta injusticia y dolor? Leamos Hechos de los Apóstoles acerca de la vida de Pablo y veremos que cuando Pablo testificaba ante el pueblo, ante tribunales, gobernadores y reyes, vez tras vez su empeño al hablar era la esperanza de resucitar para vida eterna, como lo hizo Jesucristo, y vivir para siempre con Él en su reino. Amén. Hechos capítulo 21. Pablo le contó a los apóstoles a quienes acababa de ver las cosas que Dios había hecho entre los gentiles, es decir, entre los no judíos, a través de su ministerio. Cuando los apóstoles lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído en nuestro Señor Jesucristo, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres judías. Entonces Pablo, siguiendo el consejo de los apóstoles, tomó consigo a unos hombres para cumplir asuntos de la religión judía, y entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos según la ley de Moisés. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces y diciendo: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procuraron ellos matarle, y se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás de él gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la cárcel, Pablo le dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando el tribuno se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y Pablo les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pasaba el tiempo y Pablo narraba su experiencia con el Cristo crucificado. Pero cuando dijo: me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y vi al Señor y me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra al tal hombre, porque no conviene que viva. Al día siguiente, queriendo saber el tribuno de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra era de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo,
y acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Pero el pueblo nuevamente comenzó a tener una actitud violenta en contra de Pablo, por lo cual no pudo continuar hablando. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Entonces, después de muchas situaciones adversas, finalmente Pablo fue llevado ante el gobernador Félix, a quien le dijo así: «Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos para vida eterna en el reino de los cielos, como de injustos para condenación eterna en el infierno. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres». Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz diciendo: «Acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros». Transcurrieron 2 años en este devenir, y el rey Agripa también tuvo la oportunidad de escuchar a Pablo acerca de su esperanza. Entonces el rey Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos». «¿Qué?», dijo Agripa, «¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?». Dijo Pablo: «Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti,
librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Versículos escogidos y parafraseados que nos muestran que el apóstol Pedro también testificó sobre la esperanza de la resurrección a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 42. El apóstol Pedro dijo a una multitud: varones israelitas, oíd estas palabras acerca de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque los salmos profetizaron del Señor Jesucristo, y él, Jesucristo, de sí mismo habló a través del rey David en el Salmo 16. Y Jesús se le reveló al rey David siglos antes de que Jesucristo naciera lo siguiente: veía a mi Padre siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y me gocé con mi lengua, y aun mi cuerpo descansará en paz cuando muera. Porque Dios no dejará mi alma en el infierno, ni permitirá que yo experimente la descomposición de mi cuerpo cuando muera. Mi Padre me hará conocer los caminos de la vida eterna, cuando entre en su hermoso reino de los cielos, y me llenará de gozo con su presencia. Amén. Siguió hablando el apóstol Pedro. Los salmos hablaron antes sobre la resurrección de Cristo, y explicaban que el alma de nuestro Señor Jesucristo no sería dejado en el infierno, ni su carne se descompondría en su muerte. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén.
Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. En Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Ven, Señor Jesús.